Hola, hermanos de Salvados de Dios. Hoy, como siempre, te traemos un tema que no puedes perderte. Este tema ha sido un tema de muchos comentarios y de muchos debates a lo largo de los años. Hoy estaremos hablando del tema del anticristo. Muchos hermanos nos han pedido que hable de este tema y hoy vamos a tratarlo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo lo que tiene que ver con este personaje. Entonces, vamos a pedirte que, por favor, hagas un breve comentario sobre lo que te dejó este video al final, cuando lo termines de ver, que compartas este contenido con todos tus hermanos para que así puedan tener el conocimiento de este tema. Y que si no estás suscrito, aproveches en este momento y saques un tiempecito y te suscribas para que así te siga llegando contenido de este canal, que lo hacemos con mucho amor para ti, hermano. Sin más abundarte, esperamos que disfrutes de este maravilloso tema del anticristo. El término anticristo, que se refiere a una figura o fuerza opuesta a Cristo, es una noción que aparece en el Nuevo Testamento. Aunque mencionado específicamente en las epístolas de Juan, conceptos similares o realidades análogas se encuentran en otros pasajes con enfoque apocalíptico del Nuevo Testamento. El anticristo es concebido como un agente de engaño y falsedad, representando una amenaza para la fe y la verdad. En el contexto bíblico, esta figura simboliza la lucha entre el bien y el mal y sirve como advertencia contra la decepción y el error. El concepto se inscribe en un marco dualista, que es un tema recurrente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este dualismo se caracteriza por la confrontación entre las fuerzas del bien y del mal, y aunque la idea del anticristo se desarrolla más plenamente en el Nuevo Testamento, sus raíces y sugerencias iniciales ya están presentes en las escrituras hebreas. La figura del anticristo, por lo tanto, no solo representa una oposición directa a Cristo, sino que también simboliza una oposición más amplia a los valores y enseñanzas del cristianismo. La interpretación y comprensión del anticristo han sido objeto de interés teológico y bíblico a lo largo de los siglos, reflejando las preocupaciones y esperanzas de distintas épocas en relación con la lucha espiritual y moral. El anticristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se observa la acción de Dios enfrentándose a fuerzas adversas que adoptan diferentes formas según el contexto. Un elemento notable en estas narrativas es el uso del simbolismo religioso del Antiguo Oriente para representar la creación como un combate entre Dios, el Creador, y las fuerzas del caos. Este simbolismo a menudo incluye bestias monstruosas que personifican el poder indomable del mar. Estas imágenes poéticas sirven para ilustrar la lucha entre el orden divino y las fuerzas del desorden y la destrucción. Además, este simbolismo se purifica de sus elementos mitológicos para evocar los últimos tiempos. En este contexto, se describe un combate entre Yahvé y una serpiente, simbolizando la confrontación final entre el bien y el mal. Estas representaciones en el Antiguo Testamento reflejan la percepción de un universo en el que las fuerzas del bien, personificadas por Dios, están constantemente en lucha contra las fuerzas del mal y el caos. Esta visión dualista del mundo es fundamental para entender muchas de las narrativas y simbolismos presentes en las escrituras hebreas. La figura de Satán, como el adversario de Dios, se perfila en el Antiguo Testamento y es especialmente notable en el relato del Génesis. En este libro, el adversario del designio divino se presenta en la forma de la serpiente en el jardín del Edén.
Esta representación se convierte en un símbolo del mal y la oposición a los planes de Dios. La presencia de esta figura en el Génesis marca el inicio del conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, que se extiende a lo largo de toda la narrativa bíblica. La serpiente en el Génesis no solo representa la tentación y el pecado, sino también la introducción de la oposición activa a los propósitos divinos en el mundo. Esta figura se va desarrollando a lo largo de las Escrituras, donde se convierte en un símbolo más amplio de resistencia a la voluntad y el plan de salvación de Dios. En este sentido, Satán se establece como el adversario por excelencia, representando las fuerzas opuestas a las de Dios, desde el comienzo hasta el final del plan de salvación. Dentro del marco de la historia bíblica, la figura de Satán se manifiesta en el mundo principalmente a través de los poderes humanos, en particular aquellos que se oponen al plan providencial de Dios. Este enfoque destaca cómo las fuerzas antagónicas a Dios a menudo se encarnan en los enemigos del pueblo de Dios. En diferentes momentos de la historia bíblica, diversas potencias y personajes son vistos como agentes de Satán debido a su oposición a los propósitos divinos. Por ejemplo, Egipto, en el momento del Éxodo, se convierte en un símbolo de la opresión y resistencia contra la liberación divina de Israel. De manera similar, los imperios de Asiria y Babilonia, conocidos por su opresión sobre Israel y por adorar a falsos dioses, son vistos como extensiones del dominio espiritual maligno. Estos poderes intentan imponer su influencia sobre la tierra, oponiéndose así a los designios de Dios. Además, los reyes paganos a menudo son retratados como figuras que, en su orgullo e inmoderación, buscan igualarse a Dios. Este tipo de arrogancia y deseo de poder se interpreta como una manifestación del mal y una clara oposición a la voluntad divina. Esta perspectiva dualista, que caracteriza a ciertos poderes y figuras humanas como alineados con fuerzas malignas, refleja una lucha continua entre el bien y el mal en la narrativa bíblica. Estos relatos no solo proporcionan un contexto histórico para la comprensión del mal, sino que también ofrecen una dimensión moral y espiritual, donde los conflictos humanos se entienden como parte de una batalla espiritual más amplia. La interpretación de estos eventos y personajes dentro de la historia bíblica ofrece una comprensión más rica del papel que desempeñan en el plan general de salvación y cómo se integran en la lucha espiritual entre el bien y el mal. La historia según la perspectiva bíblica implica un enfrentamiento continuo entre Yahvé y diversas fuerzas históricas que se consideran antagónicas a su plan de salvación. Este conflicto es retratado no solo como una serie de enfrentamientos a lo largo de la historia, sino que también se proyecta hacia un enfrentamiento final, que culmina con la victoria definitiva de Yahvé sobre las fuerzas del mal. Este enfrentamiento final, simbolizado en la figura de Gog, rey de Magog, es una representación de la última batalla entre el bien y el mal, que se describe en el libro de Ezequiel. La destrucción de Gog y sus aliados se presenta como un acto de juicio divino y un preludio a la instauración de una era de salvación y paz. Este evento marca el fin de las luchas y conflictos históricos y el comienzo de un nuevo periodo de restauración y bendición divina. Este patrón de conflicto y confrontación seguido por la restauración y la paz es un tema recurrente en la literatura profética y apocalíptica del Antiguo Testamento. Refleja una visión del mundo en la que la historia humana es vista como un escenario de lucha espiritual, con Dios interviniendo finalmente para establecer su reino de justicia y paz. Así, la historia. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed-sponsored jobs to find the right people with the right skills fast.
It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. La historia bíblica se entiende no solo como una serie de eventos temporales, sino también como un relato de la acción salvífica de Dios, que se despliega a lo largo del tiempo y culmina en un acto final de liberación y restauración. Esta perspectiva ofrece una visión esperanzadora y trascendente de la historia, en la que los desafíos y conflictos del presente encuentran su resolución en la promesa de una era futura de plenitud y armonía bajo el reinado de Dios. La figura de Antíoco Epifanes en la literatura bíblica es emblemática de un enemigo de Israel y un perseguidor de los fieles adoradores de Dios. En el libro de Daniel, Antíoco Epifanes se convierte en un símbolo del impío que desafía a Dios, ilustrando la tensión entre las fuerzas del bien y del mal. Antíoco es descrito como alguien que busca ocupar el lugar de Dios, un acto de suprema arrogancia y blasfemia. Además, instala la abominación de la desolación en el lugar santo, una acción que es vista como profundamente sacrílega y un ataque directo a la fe y las prácticas religiosas del pueblo de Israel. En el simbolismo apocalíptico de Daniel, Antíoco es representado también como el 11º cuerno de una bestia de rostro satánico, una imagen que subraya su papel como agente del mal. Su juicio y destrucción, según este relato, son vistos como un preludio del establecimiento del reino de Dios. Este patrón de rebelión seguida por la intervención divina y el triunfo del bien sobre el mal es central en la narrativa apocalíptica. La historia de Antíoco Epifanes y su conflicto con el pueblo de Israel y sus creencias se convierte en un ejemplo de cómo la oposición a Dios y su pueblo es finalmente superada por el poder divino, un tema recurrente en las escrituras que hablan de la lucha entre la divinidad y las fuerzas antagónicas. El Anticristo en el Nuevo Testamento. La perspectiva escatológica del Nuevo Testamento se enmarca en una doctrina donde la manifestación final de Dios ya no se considera un evento exclusivamente futuro. Esta transformación se inicia en la tierra con la persona de Jesús, quien inaugura un nuevo capítulo en la historia de la salvación. En este contexto, el concepto de antidios presente en el Antiguo Testamento evoluciona hacia la noción del anticristo en el Nuevo Testamento. Esta transformación simboliza la continua lucha entre las fuerzas del bien y del mal, ahora vista a través del prisma de la vida y obra de Jesús. La figura del anticristo representa todo lo que se opone a Jesús y a su misión salvífica, y por extensión, se convierte en un símbolo de la oposición a Dios mismo. Esta perspectiva escatológica en el Nuevo Testamento refleja una comprensión más profunda de la historia de la salvación como un proceso en curso, que se manifestó de manera concreta en Jesús y continúa desarrollándose hacia su culminación futura. La presencia de Jesús en la tierra marca el comienzo de una nueva era en la que el plan de salvación de Dios se hace más evidente y accesible a la humanidad. El Nuevo Testamento, por tanto, ofrece una interpretación dinámica y progresiva de la escatología, en la que la realidad futura del reino de Dios ya se está haciendo presente y activa en el mundo a través de Jesús y su ministerio. En el contexto del Apocalipsis sinóptico, se describe una gran calamidad como preludio de la venida gloriosa del Hijo del Hombre. Esta calamidad, según se anuncia en los Evangelios sinópticos, incluye la aparición de falsos cristos o falsos mesías que inducen a los hombres a la apostasía. Estas figuras, al presentarse como salvadores o mesías, llevan a la gente por un camino de engaño y traición a la verdadera fe.
Este periodo de tribulación y engaño es también marcado por el signo de la abominación de la desolación que se instala en el lugar santo. Este término, que proviene de las profecías del Antiguo Testamento, es interpretado en el contexto del Nuevo Testamento como un acontecimiento que profana el templo y simboliza el pico de la rebelión contra Dios. Representa no solo una profanación física del templo, sino también una ruptura espiritual y moral, un momento de crisis definitiva en la relación entre Dios y la humanidad. La presencia de falsos cristos y la abominación de la desolación son indicativos de un tiempo de gran prueba y confusión, donde las verdades fundamentales de la fe se ven desafiadas y la lealtad de los creyentes es puesta a prueba. Este escenario apocalíptico en los evangelios sinópticos sirve para ilustrar la naturaleza tumultuosa de los últimos tiempos, caracterizados por conflictos espirituales y morales, así como por el desafío de mantener la fe en un contexto de engaño generalizado y apostasía. Estos elementos del Apocalipsis sinóptico son fundamentales para comprender las enseñanzas de Jesús sobre el fin de los tiempos y la necesidad de permanecer firmes en la fe frente a las pruebas y tribulaciones. Reflejan una visión de la historia que culmina en un momento decisivo de juicio y redención, y subrayan la importancia de la vigilancia y la fidelidad en la espera de la venida del Hijo del Hombre. En la segunda epístola a los tesalonicenses, el concepto del adversario en los últimos tiempos se desarrolla aún más. Este ser perdido o impío es descrito como un verdadero antidios, una figura que se asemeja a los antagonistas presentes en el Antiguo Testamento, pero también posee características de un anticristo. Esta figura imita aspectos del Señor, incluyendo su parusía, segunda venida, y posee un momento determinado por Dios para su aparición. Este adversario es dotado de un poder sobrenatural que le permite realizar prodigios engañosos. Estos actos milagrosos, aunque impresionantes, están destinados a la perdición de aquellos que son seducidos por ellos. De esta manera, este ser lleva a cabo la obra de Satán, engañando y desviando a la humanidad. Además, se menciona el misterio de la impiedad, indicando que la influencia de este ser impío ya está en acción, incluso antes de su manifestación plena. Esto lleva a que muchos se extravíen y adhieran a la mentira en lugar de creer en la verdad. Este pasaje refleja una advertencia sobre el engaño y la apostasía, y subraya la importancia de mantenerse fieles a la verdad frente a las fuerzas engañosas que buscan desviar a los creyentes. Este enfoque en la epístola resalta la lucha espiritual continua entre las fuerzas de la verdad y la mentira, y anticipa un enfrentamiento final en el que estas fuerzas se manifestarán de manera decisiva. La segunda epístola a los tesalonicenses aborda la cuestión del surgimiento del impío en el contexto de los eventos escatológicos, indicando que su aparición está retenida por un factor desconocido. Este enigmático elemento o entidad que lo retiene, mencionado en la epístola, ha sido objeto de especulación y debate teológico a lo largo de los siglos. La idea de que algo o alguien retiene al impío sugiere la presencia de una fuerza de contención que actúa para prevenir o retrasar la manifestación del mal en su forma más plena. Esta noción implica que hay un orden divino en los acontecimientos escatológicos, en el cual incluso el mal está sujeto a la soberanía de Dios. Según la epístola, la eventual revelación del impío es un evento que precederá a la segunda venida de Jesús, la parusía. Este periodo previo a la parusía se caracterizará por la tribulación y la prueba, en la que la influencia del impío alcanzará su apogeo. Sin embargo, este tiempo de tribulación y engaño no será el fin de la historia. La epístola asegura que la venida de Jesús marcará el fin definitivo del impío,
quien será aniquilado por la manifestación gloriosa de Cristo. Este enfrentamiento final entre Jesús y el impío es un tema central en la escatología cristiana, reflejando la creencia en la victoria definitiva del bien sobre el mal. La enseñanza de que Jesús derrotará al impío subraya la esperanza cristiana en la restauración final y la instauración del reino de Dios, un reino de justicia, paz y verdad. La figura del impío y el concepto de su retención hasta el momento designado por Dios se convierten en símbolos poderosos del plan divino y la soberanía de Dios sobre la historia y el destino final de la humanidad. El Apocalipsis, dentro del Nuevo Testamento, presenta una perspectiva escatológica que hace uso de simbolismos intensos, particularmente a través de la imagen de dos bestias monstruosas. Estas figuras simbólicas son fundamentales en la narrativa apocalíptica y representan fuerzas oponentes a Dios y su plan de salvación. La primera bestia es descrita como un poder político. Esta figura es retratada como blasfemando contra Dios, exigiendo adoración y persiguiendo a los verdaderos creyentes. Su naturaleza y acciones la caracterizan como una manifestación clara de la oposición y rebelión contra lo divino y simboliza la tendencia humana hacia el poder corrupto y la opresión. La segunda bestia, por su parte, se asocia con una realidad más religiosa. Esta figura imita al Cordero, que representa a Cristo, y opera prodigios engañosos. Su propósito es seducir a los hombres para que adoren a la primera bestia. Este engaño espiritual y la falsificación de lo sagrado subrayan la profundidad del engaño y la apostasía en los tiempos finales. Ambas bestias operan bajo la influencia de Satán, el dragón antiguo, quien les transmite su poder. Esta narrativa simboliza la lucha entre el bien y el mal en su forma más intensa y apocalíptica. La presencia de estas fuerzas malignas, junto con su eventual derrota, ilustra la creencia en la soberanía final de Dios y la promesa de un nuevo orden en el que el mal ya no tendrá lugar. El Apocalipsis, con su rico simbolismo y su visión del conflicto cósmico entre las fuerzas de Dios y las del mal, ofrece una perspectiva poderosa sobre el destino final del mundo y la esperanza de la restauración y la redención final. La evocación simbólica en el Apocalipsis, que se refiere a los últimos tiempos, también tiene una relevancia directa para la situación contemporánea de la Iglesia primitiva, que enfrentaba la persecución bajo el imperio pagano de Roma. Este enfoque dual del texto apocalíptico es significativo, ya que no solo proyecta una visión futurista del fin de los tiempos, sino que también refleja y aborda las realidades inmediatas y los desafíos de la comunidad cristiana de aquel entonces. En este contexto, el simbolismo de las bestias y el dragón en el Apocalipsis puede interpretarse como una representación de las fuerzas opresivas del Imperio Romano, que en ese momento representaban una amenaza significativa para los fieles seguidores de Jesús. La persecución y la opresión experimentadas por los cristianos bajo el dominio romano se reflejan en la narrativa de las bestias que persiguen y combaten contra los seguidores de Dios. Además, este simbolismo puede verse como una forma de resistencia y afirmación de la fe en un contexto hostil. Al describir el mal en términos de bestias y figuras monstruosas, el Apocalipsis ofrece a los creyentes una manera de conceptualizar y enfrentar las fuerzas opresivas a su alrededor, reafirmando la esperanza en la victoria final de Dios y el establecimiento de su reino. La relevancia del Apocalipsis para la Iglesia primitiva también radica en su capacidad para proporcionar consuelo y esperanza en tiempos de dificultad. Al leer estas visiones de la victoria final sobre el mal y la restauración de un mundo justo y pacífico, los cristianos de la época podían encontrar fuerza y perseverancia en su fe, a pesar de la persecución y los desafíos.
En las epístolas de San Juan, el término anticristo adquiere un significado específico y actual. No se refiere a una figura futura o a un líder político mundial, sino a cualquiera que niegue la verdad central del cristianismo, que Jesús es el Cristo. Según Juan, negar esta verdad es negar tanto al Padre como al Hijo, y es en esta negación donde se encuentra la esencia del anticristo. Esta interpretación de Juan es distintiva porque pone el énfasis en la herejía y la apostasía como manifestaciones actuales del anticristo. En lugar de buscar a un único anticristo como figura política o líder mundial, Juan identifica como anticristo a cualquiera que niegue la encarnación de Cristo o su divinidad. Esta definición incluye a los herejes y apóstatas de su tiempo, quienes, según Juan, representan la apostasía anunciada por Jesús y a la que se refiere Pablo. El enfoque de Juan es, por lo tanto, más espiritual y teológico que político o escatológico. Se centra en la batalla contra el engaño y la falsa enseñanza dentro de la comunidad cristiana, destacando la importancia de la ortodoxia y la fidelidad a las enseñanzas fundamentales de Jesús como esenciales para la identidad cristiana. Esta perspectiva proporciona una interpretación práctica y relevante del concepto del anticristo, que es aplicable a la vida cotidiana de los creyentes y a la lucha continua contra la falsedad y el error dentro de la comunidad de fe. En el contexto de las epístolas de San Juan, la escatología, el estudio de los últimos tiempos, se presenta de una manera actualizada y vinculada íntimamente con el drama presente de la fe. Esta perspectiva sugiere que los eventos y conceptos escatológicos no solo se refieren a un futuro lejano, sino que también tienen una aplicación y relevancia directa en el momento presente y en la experiencia cotidiana de los creyentes. La idea de que la escatología está actualizada implica que los conflictos y desafíos espirituales asociados con los últimos tiempos, como la apostasía y la influencia del anticristo, no son meramente eventos futuros, sino realidades que los creyentes enfrentan en su vida diaria. Esta interpretación enfatiza la importancia de permanecer fieles a las enseñanzas de Jesús y resistir las falsas doctrinas y herejías que pueden surgir dentro de la comunidad cristiana. Sin embargo, Juan también reconoce que esta comprensión presente y práctica de la escatología debe ser vista en el marco de una perspectiva más amplia, como la que proporciona el Apocalipsis. El Apocalipsis ofrece una visión completa de la escatología, con su rico simbolismo y sus imágenes de la victoria final de Dios sobre el mal, la restauración de todas las cosas y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. Esta dualidad en la interpretación escatológica, reconociendo tanto su relevancia inmediata como su cumplimiento final en los eventos apocalípticos, permite a los creyentes comprender su fe y su experiencia en un contexto más amplio. Así, se conecta la vida diaria y sus desafíos con la esperanza y la promesa de la redención y restauración final que caracteriza la fe cristiana. La doctrina del anticristo en el cristianismo es un tema envuelto en misterio y complejidad. Se entiende mejor dentro del contexto de una larga guerra espiritual en la que Dios y Cristo se enfrentan a Satán y sus seguidores terrenales. Esta batalla se manifiesta a través de dos métodos principales, la persecución temporal y la seducción religiosa. Estas estrategias son empleadas por las fuerzas del mal para intentar frustrar el plan divino de salvación. La interpretación de la figura del anticristo y su papel en esta guerra espiritual no debe simplificarse a la identificación de individuos o entidades específicas que representen literalmente cada símbolo relacionado con esta doctrina.
Los símbolos utilizados en las Escrituras para describir al Anticristo y sus acciones son complejos y multifacéticos y no se prestan fácilmente a interpretaciones literales o directas. La doctrina sugiere que cualquiera que actúe en maneras que reflejen los métodos del Anticristo, como la persecución de creyentes o la promoción de falsas enseñanzas, participa de alguna manera en el misterio del Anticristo. Esto implica que la influencia del Anticristo puede manifestarse de diversas formas a lo Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. largo de la historia, más allá de la aparición de un solo individuo o entidad. La doctrina del Anticristo en el cristianismo se relaciona con la lucha continua entre el bien y el mal y advierte contra aquellos que, a través de la persecución o la seducción, buscan desviar a los creyentes del camino de la salvación. Es una llamada a estar alerta y a mantenerse fieles a las enseñanzas y al camino de Cristo. La doctrina del Anticristo, tal como se presenta en el contexto cristiano, implica que la lucha contra las fuerzas del mal es una constante en toda la historia humana. Esta batalla espiritual coloca a los seres humanos en el centro de un conflicto en el cual los medios humanos por sí solos son incapaces de asegurar la victoria. En este escenario, la fe enseña que donde los esfuerzos humanos fallan, triunfará el Cordero, una referencia a Jesucristo en el Apocalipsis. El Apocalipsis describe cómo, a pesar de la continua lucha y persecución, los seguidores de Cristo, sus testigos, participarán en la victoria final del Cordero. Esta promesa de victoria no solo ofrece esperanza y consuelo a los creyentes en tiempos de tribulación, sino que también subraya la creencia en la soberanía y el poder definitivo de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. El tema de la victoria del Cordero sobre las fuerzas del mal, incluido el Anticristo, es central en la escatología cristiana. Simboliza la fe en que, al final de los tiempos, el bien prevalecerá sobre el mal, y aquellos que han permanecido fieles a Cristo y sus enseñanzas compartirán en su triunfo. Este enfoque escatológico proporciona una visión integral del destino humano y divino, en la que la lucha espiritual y moral del presente encuentra su resolución en la promesa de una futura redención y restauración. En el discurso teológico presentado en el texto, Dios se erige como la fuerza primordial y creadora que da forma al universo y a la historia desde su inicio, como se describe en el Antiguo Testamento. La narrativa simbólica del Antiguo Oriente, utilizando bestias monstruosas para representar el caos, ofrece una metáfora poética que expresa la lucha cósmica entre el Creador y las fuerzas adversas que buscan oponerse a su designio. A lo largo de los relatos del Had, la relación entre Dios y la humanidad se revela como un constante enfrentamiento con enemigos como Egipto, Asar y Babilonia, lo que subraya la continua confrontación entre las fuerzas históricas y la intervención divina en la historia. Esta lucha cósmica encuentra su encarnación en figuras como Antíoco Epifanes, un antagonista que personifica la oposición al designio de Dios y, por ende, sirve como preludio a la realización del reino divino. En el Nuevo Testamento, se presenta una nueva fase en la manifestación divina a través de Jesucristo, quien no solo representa la encarnación de Dios, sino que también inaugura la perspectiva escatológica, desdibujando las líneas entre un futuro totalmente por venir y la realidad presente.
La relación entre Dios y la humanidad se intensifica aún más con la llegada de Jesús, quien revela el amor y la gracia divina de una manera más directa y profunda. El texto también introduce la noción de falsos cristos y el anticristo en los textos sinópticos y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 12, personificando fuerzas seductoras que amenazan con inducir a la apostasía. Estas figuras señalan la cercanía de la parucía y la consumación de los tiempos. En el Apocalipsis, se despliega un simbolismo aún más complejo con dos bestias monstruosas que representan un poder político y una realidad religiosa, las cuales desafían activamente la autoridad divina, señalando así una lucha apocalíptica entre el bien y el mal. Las epístolas de San Juan añaden otra capa al concepto de anticristo, identificándolo como aquellos que niegan la divinidad de Jesús y advirtiendo contra seductores y apóstatas en la fe. En conclusión, Dios emerge como la fuerza creadora y soberana que ha estado activa a lo largo de la historia, enfrentándose a fuerzas adversas en una narrativa cósmica que abarca la creación, la historia y la consumación escatológica. Este desarrollo teológico ofrece una comprensión rica y dinámica de la relación entre Dios y la humanidad, resaltando la progresiva revelación divina y la constante lucha entre las fuerzas divinas y malignas en la búsqueda final de la redención. Satán, como se describe en el texto, se presenta como el adversario por excelencia de Dios, desempeñando un papel fundamental tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Su figura se expresa en diversos contextos, desde el simbolismo religioso del Antiguo Oriente hasta eventos históricos específicos. En el Antiguo Testamento, la acción de Dios en la tierra se ve confrontada por fuerzas adversas y Satán emerge como la personificación de estas fuerzas que desafían el designio divino. El simbolismo de bestias monstruosas en la creación poética y el enfrentamiento entre Dios y el caos subrayan la oposición activa representada por Satán. La figura de Satán actúa en el mundo a través de poderes humanos en la historia, como se evidencia en la narrativa del Éxodo y en las acciones de reyes y gobernantes que se oponen al plan providencial de Dios. Desde Egipto hasta Babilonia, Satán opera en la esfera terrenal, usando a estos enemigos del pueblo de Dios como instrumentos en su conflicto constante contra la divinidad. En el Antiguo Testamento, Satán también se insinúa en el relato de la serpiente en el Génesis, ocultándose tras imágenes y simbolismos que delinean su papel como el adversario supremo del designio de salvación divino. La acción de Antíoco Epifanes en el libro de Daniel proporciona una manifestación concreta de Satán, enemigo de Israel y perseguidor de los verdaderos adoradores de Dios. En el Nuevo Testamento, especialmente en textos como Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 12, Satán adopta el cariz de un verdadero antidios, actuando como el adversario de los últimos tiempos, realizando prodigios engañosos y seduciendo a la humanidad para su perdición. La obra de Satán se manifiesta a través de la persecución temporal y la seducción religiosa, buscando abortar el designio de salvación divina. En resumen, Satán emerge como el antagonista principal en la narrativa teológica del texto, representando la oposición activa a Dios a lo largo de la historia. Su figura se manifiesta en diversas formas, desde el simbolismo mitológico hasta eventos históricos específicos, y su papel como adversario en la lucha cósmica entre el bien y el mal se intensifica en el trasfondo de la escatología del Nuevo Testamento. Antíoco Epifanes, delineado en el texto como una figura histórica de relevancia en el Antiguo Testamento,
surge como un enemigo destacado de Israel y un perseguidor de los verdaderos adoradores de Dios. Su papel crucial se evidencia especialmente en el libro de Daniel, donde su acción se convierte en un episodio significativo en la lucha entre el bien y el mal. Antíoco Epifanes se caracteriza por su impiedad y su intento de ocupar el lugar de Dios, presentándose como un adversario directo del designio providencial divino. La figura de Antíoco Epifanes se vincula estrechamente con la noción de la abominación de la desolación, un término profético que simboliza su profanación del lugar santo. Este acto sacrílego, mencionado en Daniel capítulo 9, versículo 27, revela la hostilidad de Antíoco hacia los verdaderos adoradores de Dios y su intento de desviar la adoración legítima hacia prácticas idolátricas. La relación directa entre Antíoco Epifanes y la abominación de la desolación refuerza su papel como una figura histórica cuyas acciones If you're a QuickBooks customer looking to grow your business without the growing pains, you need the Intuit ERP. Upgrade to Intuit Enterprise Suite in a matter of hours. It's the AI-native ERP from the makers of QuickBooks. Learn more at intuit.com/ERP. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head-on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat starts swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 five-star reviews. I went from $5,000 on my bank account to $8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. Presentan la oposición activa al plan divino de redención. Además, Antíoco Epifanes se convierte en un elemento crucial para la síntesis entre las representaciones simbólicas de las bestias monstruosas del caos y la figura de Satán, como se expone en el texto. Su juicio y destrucción en el libro de Daniel se presentan como un preludio al establecimiento del reino de Dios, destacando su papel como una encarnación temporal del mal que anticipa la intervención divina final. En conclusión, Antíoco Epifanes se erige como una figura histórica que encarna la hostilidad hacia los verdaderos adoradores de Dios y se asocia de manera crucial con la noción de la abominación de la desolación. Su papel en el Antiguo Testamento resalta la realidad histórica de la oposición a la fe y sirve como un episodio paradigmático en la narrativa más amplia de la lucha entre las fuerzas divinas y malignas. Jesús, según se presenta en el texto, emerge como la figura central y la manifestación definitiva de Dios en la tierra, marcando un cambio paradigmático en la narrativa teológica, especialmente en el contexto del Nuevo Testamento. Su llegada inaugura una perspectiva escatológica que redefine la relación entre lo divino y lo humano, trascendiendo las limitaciones temporales y delineando un nuevo horizonte de redención. La encarnación de Jesús representa la culminación de la revelación divina, donde Dios se hace carne para habitar entre los seres humanos. Este evento no solo confirma la realidad del amor y la gracia divina, sino que también establece un punto de inflexión en la historia de la salvación. La perspectiva escatológica
vista como una inauguración de la consumación final de los tiempos, introduce una nueva comprensión del propósito divino y el destino último de la humanidad. En el Nuevo Testamento, los relatos sobre Jesús revelan no solo su papel como maestro y sanador, sino también como el Mesías esperado, cumpliendo profecías y cumpliendo un papel central en el plan redentor de Dios. Su enseñanza sobre el reino de Dios y sus parábolas aportan una dimensión escatológica, apuntando hacia una realidad futura en la que el propósito divino se realizará plenamente. La conexión entre Jesús y la perspectiva escatológica se intensifica con las profecías relacionadas con su segunda venida, su juicio sobre las naciones y la inauguración del reino eterno. En los textos sinópticos y en otras partes del NT, la figura de Jesús se entrelaza con la idea de un retorno glorioso, enfatizando su papel como el que sella el destino final de la humanidad y la creación. En resumen, Jesús se presenta como la manifestación suprema de Dios en la tierra, inaugurando una perspectiva escatológica que redefine la relación entre lo divino y lo humano. Su papel como el Mesías y su enseñanza sobre el reino de Dios dan forma a la narrativa teológica del Nuevo Testamento, ofreciendo una visión de redención y consumación final que trasciende las limitaciones temporales de la historia humana. Las figuras de falsos cristos y el anticristo, como se describen en los textos sinópticos y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 12, se erigen como elementos cruciales en la narrativa escatológica del Nuevo Testamento, desempeñando roles significativos en los últimos tiempos. Estas figuras, que emergen como seductores y opositores al designio providencial de Dios, añaden complejidad a la comprensión de la lucha cósmica entre el bien y el mal en el contexto del fin de los tiempos. En los textos sinópticos, particularmente en los discursos apocalípticos de Jesús como se registra en Marcos 13 y Mateo 24, la advertencia sobre falsos cristos se presenta como una señal de los tiempos finales. Estas figuras, que buscan engañar y seducir a la humanidad, representan una amenaza directa a la fe genuina y buscan desviar a las personas del camino de la verdad. Su aparición se vincula a la idea de la apostasía, donde individuos son llevados a alejarse de la fe auténtica por medio de engaños y falsas enseñanzas. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 12, el concepto se amplía aún más con la introducción del anticristo, una figura que adopta el cariz de un verdadero antidios en los últimos tiempos. Este personaje se presenta como un ser perdido y impío que imita los rasgos del Señor, realizando prodigios engañosos para la perdición de la humanidad. Su papel es particularmente ominoso, ya que se opone activamente al plan divino y busca socavar la fe de aquellos que buscan la verdad. La figura del anticristo, aunque aún no se manifiesta plenamente en persona, representa una presencia malévola en el escenario escatológico. La misteriosa alusión a algo o alguien que retiene al impío en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 añade una capa de intriga a la narrativa, creando un elemento enigmático que deja espacio para la interpretación. La revelación del anticristo precede a la parucía de Jesús, quien finalmente aniquilará al impío con la manifestación de su venida, según se describe en el mismo pasaje. En resumen, la presencia de falsos cristos y el anticristo en los textos sinópticos y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 3 al 12 añade complejidad a la narrativa escatológica del Nuevo Testamento. Estas figuras, seductoras y opositoras al designio providencial de Dios, representan amenazas a la fe genuina y contribuyen a la intensificación de la lucha entre el bien y el mal en los últimos tiempos.
Las bestias monstruosas, que emergen simbólicamente en el Apocalipsis, constituyen elementos de gran relevancia en la trama escatológica presentada en este libro del Nuevo Testamento. Estas bestias, lejos de ser simples criaturas mitológicas, se erigen como representaciones alegóricas de fuerzas políticas y religiosas que operan en los últimos tiempos. La simbología de estas bestias, que abarca tanto un poder político como una realidad religiosa, aporta profundidad a la comprensión del conflicto cósmico entre el bien y el mal que se desarrolla en el contexto apocalíptico. La primera bestia, identificada como un poder político, se destaca por su capacidad de blasfemar contra Dios y su pretensión de adoración por parte de la humanidad. Este simbolismo sugiere la corrupción y la arrogancia de los sistemas políticos que, en su desafío directo a lo divino, buscan subvertir la adoración legítima. La persecución de los creyentes por parte de esta bestia política subraya la hostilidad hacia la fe y la resistencia a las verdades espirituales en los últimos tiempos. La segunda bestia, por otro lado, se presenta como una realidad religiosa. Su capacidad para realizar prodigios engañosos y seducir a la humanidad para adorar a la primera bestia resalta su papel en la desviación espiritual. Esta figura sugiere la presencia de sistemas religiosos falsos que, al imitar el cristianismo y manipular milagros, buscan desviar a la gente del camino de la verdad y la auténtica adoración. La conexión simbólica entre estas bestias y el dragón antiguo, identificado como Satanás, añade una capa adicional a la comprensión del conflicto espiritual. El simbolismo de las bestias monstruosas en el Apocalipsis no solo proporciona una visión del ambiente apocalíptico, sino que también establece un paralelo entre la situación futura prevista y la realidad presente en la época en que se escribió el libro. Aunque se refiere a los últimos tiempos, esta simbología también puede haber aludido a la persecución que enfrentaba la Iglesia cristiana en el contexto del Imperio pagano de Roma. En conclusión, las bestias monstruosas en el Apocalipsis encapsulan un complejo tejido simbólico que representa tanto fuerzas políticas como religiosas hostiles a la fe verdadera. Este simbolismo enriquece la narrativa escatológica del Nuevo Testamento, proporcionando una perspectiva alegórica que trasciende la realidad histórica para ofrecer una visión más profunda del conflicto cósmico entre el bien y el mal en los últimos tiempos. Juan, el autor de las epístolas, emerge como una figura clave en el Nuevo Testamento al introducir y desarrollar el término anticristo en sus escritos. A través de sus epístolas, Juan aborda la presencia y la amenaza de aquellos que se identifican como anticristos, delineando su significado y señalando sus características distintivas. El énfasis principal de Juan recae en aquellos individuos que niegan la divinidad de Jesús y rechazan su identidad como el Cristo, manifestando así una oposición activa a la fe cristiana. La figura del anticristo, según la perspectiva de Juan, se caracteriza por su papel seductor y su capacidad para desviar a los creyentes de la verdad. Estos seductores no solo niegan la relación divina de Jesús como el Cristo, sino que también buscan influir en otros para que sigan sus engañosas enseñanzas. La negación de la encarnación y la obra redentora de Jesús se convierte en el núcleo de la herejía que identifica a estos adversarios de la fe. En las epístolas de Juan, se destaca que la aparición de anticristos no es simplemente una realidad futura, sino que ya se manifiesta en el presente. La escatología, según Juan, se actualiza en el contexto contemporáneo, y la presencia de aquellos que niegan la verdad de Cristo representa un desafío continuo para la comunidad cristiana.
Esta actualización de la escatología implica una comprensión dinámica de la lucha entre el bien y el mal que se desarrolla en el ámbito histórico de la Iglesia. Juan ofrece una advertencia clara sobre los peligros de dejarse seducir por las enseñanzas de los anticristos. La fidelidad a la verdad de Jesús como el Cristo se convierte en un elemento crucial para resistir la influencia de estos adversarios. Además, Juan destaca que los anticristos no solo niegan a Jesús, sino que también se oponen activamente al Padre y al Hijo, subrayando la seriedad de su desviación teológica y espiritual. En conclusión, Juan, a través de sus epístolas, desarrolla la figura del anticristo como aquellos que niegan a Jesús como el Cristo, destacando su papel seductor y su oposición activa a la fe. Su enfoque en la realidad presente, la actualización de la escatología y la importancia de la fidelidad a la verdad añaden capas de profundidad a la comprensión del conflicto espiritual que enfrenta la comunidad cristiana. Dentro del marco apocalíptico del libro del Apocalipsis, se introduce la poderosa imagen de los testigos y el Cordero, ofreciendo un contraste esperanzador frente a la lucha continua entre fuerzas adversas y el misterio del Anticristo. Esta narrativa se destaca por su énfasis en la victoria última de Cristo, personificado como el Cordero, sobre las fuerzas del mal y la participación activa de sus testigos en este triunfo. A medida que el Apocalipsis describe la lucha cósmica entre el bien y el mal, la figura del Cordero emerge como el símbolo central de la redención y la victoria divina. Cristo, representado como el Cordero, encarna la perfecta obra redentora y la autoridad suprema sobre todo conflicto espiritual. Esta imagen del Cordero, que refleja la dualidad de la humildad y la exaltación divina, se convierte en el faro de esperanza para los creyentes en medio de la lucha espiritual. Los testigos, por otro lado, representan la comunidad fiel de seguidores de Cristo que participan activamente en el testimonio de la verdad y la resistencia contra las fuerzas adversas. Su papel se integra en la narrativa más amplia de la lucha espiritual y su fidelidad a la verdad de Cristo se presenta como un testimonio valioso en medio de la apostasía y la seducción del anticristo. Los testigos, en su perseverancia y testimonio, encarnan la resistencia espiritual y la lealtad al Cordero. La promesa de la victoria final del Cordero, aunque se enmarca en el contexto de una lucha continua y del misterio del Anticristo, infunde confianza y esperanza en el corazón de los creyentes. La participación activa de los testigos en esta victoria resalta la colaboración entre la divinidad y la humanidad en la consumación de la redención. El triunfo del Cordero se presenta como la culminación de la historia redentora, donde la justicia divina prevalece sobre las fuerzas del mal. En resumen, la narrativa de los testigos y el Cordero en el Apocalipsis ofrece una perspectiva esperanzadora en medio de la lucha espiritual y el misterio del Anticristo. La figura del Cordero simboliza la victoria divina, mientras que los testigos representan la participación activa de la comunidad de creyentes en esta victoria. Esta imagen proporciona consuelo y fortaleza a aquellos que enfrentan las tensiones espirituales y subraya la certeza de la victoria final de Cristo sobre toda adversidad. La figura enigmática de Melquisedec, aunque inicialmente parece apartada del tema del Anticristo, establece una conexión intrigante en el contexto de la escatología bíblica. La ausencia de un linaje registrado y el hecho de no tener fin de días atribuidos a Melquisedec resaltan su singularidad y misterio, lo que lleva a algunos intérpretes a considerarlo un tipo de Cristo.
Esta percepción sugiere que Melquisedec podría ser un precursor o una prefiguración de la obra redentora de Jesús, que se desarrolla plenamente en el Nuevo Testamento. En el Salmo 110 se alude a Melquisedec de manera profética, vinculándolo con un sacerdocio eterno que encuentra su cumplimiento en Jesucristo. La carta a los Hebreos explora y expande esta conexión, presentando a Jesús como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este paralelismo entre Melquisedec y Cristo subraya la naturaleza única y eterna del sacerdocio de Jesús, estableciendo un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en términos de redención y salvación. Ahora, en relación con el tema del Anticristo, la figura de Melquisedec podría ser vista como un contraste significativo. Mientras que Melquisedec representa la benevolencia, la autoridad sacerdotal y la conexión divina, el Anticristo se posiciona como un adversario, seductor y opositor de la verdad cristiana. La prefiguración de Cristo a través de Melquisedec resalta la trascendencia y la santidad divina, lo cual sirve como un recordatorio de la verdadera identidad del Mesías en contraposición a cualquier figura que se levante en oposición, como el Anticristo. La conexión entre Melquisedec y Jesús, especialmente en términos de un sacerdocio eterno, ofrece una perspectiva que contrasta con la temporalidad y la falsedad que caracterizan al Anticristo. Mientras Melquisedec señala hacia la redención y la reconciliación, el Anticristo representa la seducción y la oposición a la obra redentora de Cristo. En este sentido, la figura de Melquisedec, aunque inicialmente enigmática, se convierte en un componente vital para comprender y contrastar la verdadera manifestación de Cristo con las falsas pretensiones del Anticristo en el desarrollo escatológico de las Escrituras. La figura influyente del apóstol Pablo, aunque inicialmente no esté vinculada de manera tradicional a la escatología, desempeña un papel fundamental en la expansión y el desarrollo de la teología cristiana, especialmente en la interpretación de eventos escatológicos. A través de sus epístolas, Pablo no solo establece y fortalece comunidades cristianas, sino que también ofrece una rica comprensión teológica de los últimos tiempos. Aunque las profecías apocalípticas no son el enfoque principal de Pablo, sus enseñanzas abordan aspectos clave de la escatología, proporcionando una visión integral del plan divino para el fin de los tiempos. La segunda venida de Cristo, la resurrección y el juicio final son temas recurrentes en sus escritos. Pablo no solo comunica la esperanza en la restauración final, sino que también aborda prácticas específicas y creencias relacionadas con la escatología, como el arrebatamiento y la transformación celestial. En sus epístolas a los tesalonicenses, por ejemplo, Pablo discute detalladamente el evento del arrebatamiento, proporcionando consuelo y claridad sobre la esperanza de la resurrección de los muertos. Además, en 1 Corintios 15, aborda la resurrección de los muertos, presentando una visión teológica profunda sobre la naturaleza transformadora de este evento escatológico. Su comprensión de la resurrección como un cuerpo transformado y espiritual influye significativamente en la concepción cristiana de la vida después de la muerte. Pablo también contribuye a la escatología al abordar la transformación celestial, destacando la renovación completa que experimentarán los creyentes en Cristo. Su énfasis en la transformación del cuerpo mortal en uno incorruptible revela la importancia de la redención no solo espiritual, sino también física, en el plan divino para el fin de los tiempos. En resumen, aunque Pablo no sea típicamente asociado con profecías apocalípticas en el sentido más tradicional, su contribución a la escatología es innegable.
A través de sus epístolas, ofrece una perspectiva teológica integral que abarca desde la segunda venida de Cristo hasta la resurrección y el juicio final. La figura de Pablo enriquece el entendimiento cristiano de los eventos escatológicos, destacando la esperanza, la transformación y la redención como elementos centrales en la consumación del plan divino para el fin de los tiempos. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.